adelante, por favor. Por favor, lo que les voy a pedir, necesitamos varios valientes que vengan para adelante. Mira acá. El ala izquierda está. Tucu, por favor, hace punta acá adelante, vos bueno, pues no tenemos a nadie acá adelante, no se asusta los compañeros. Hugo, te vi, Hugo, vení acá, Hugo, te vi, Hugo, te estás corriendo, Vero, venga acá adelante, Vero, por favor. Eso, pues si no, queda todo lejos. Bueno. Hola. Sale, pero cuando no así, sale. Hola. Bueno. Hola. ¿Se escucha bien? Sí. Dale. Bueno, buenos días, bienvenidas a todos a otra jornada de diplomatura en Economía Popular que organizamos junto con compañeros de aquí de Filosofía y Humanidades. Simplemente hacer la apertura de esta jornada, me interesaba marcar, digamos, la particularidad de esta jornada asignada para todos, trabajadores estudiantes y universidad general, en una semana de lucha por demandas presupuestarias, no simplemente por nuestros salarios, sino por las condiciones en que puede desarrollarse la educación pública en Argentina, pensando siempre en un proyecto de país independiente, solidario, soberano. Esta facultad, para quienes están viniendo hoy, que por ahí no sabían, estamos en pleno plan de lucha. De hecho, ayer se ha votado la toma de uno de los pabellones como una forma de apuntalar y llevar adelante esta lucha, y acompañado de esto con también las autoridades de la facultad, y consideramos que esta actividad también se inscribe de alguna manera en ese plan de lucha. Uno podría pensar que cada sector tiene sus problemáticas y tiene que resolverlos. Nosotros creemos que en realidad articulando luchas, poniéndonos en contacto unos con otros, viendo que las problemáticas que cada uno cree que son propias en realidad son comunes, porque enfrentamos las mismas políticas y en definitiva se enfrenta al mismo y conocido enemigo con nuevas armas. Por eso esta actividad de hoy la enmarcamos en esta condición de plan de lucha de la universidad con otros sectores sociales. En ese sentido, por supuesto, es un placer abrir esta jornada, simplemente darles la bienvenida y darle la palabra a nuestro primer invitado, compañero. Sí, va a arrancar usted, compañero, de amplia experiencia, y él va a poder mucho más. Interviniendo incluso en distintos planos de estas luchas, y me parece que nos sirve para aprender en este momento qué caminos poder tomar, qué circunstancias pueden ser más favorables que otras para llevar adelante esto, y en el marco de esto que es una diplomatura en economía popular. Solo para decir esto, que para muchos pensadores clásicos y muchos CEOs y demás, es un contrasentido poner economía y popular, porque la economía la ven como una disciplina y un nivel que se maneja fuera de lo popular. Nosotros queremos plantear una intervención que ponga en tensión estos términos
y puede llevar adelante lo que consideramos estas disputas. Así que sin más preámbulo y agradeciendo nuevamente la disposición y la presencia, le doy la palabra al compañero Cubano. No sé si se me escucha así sin micrófono. ¿Se escucha? Voy a tratar de hacerlo de esa forma porque si no va a retumbar mucho. Bueno, había un dicho de un boxeador de los 70, famoso Rodrigo Bonadena. Cuando te sacan el banquito te dejan solo en el cuadrilátero y me han dejado solo acá. Arreglátela como puedas. En el marco de los temas propuestos para esta diplomatura, mi intervención va a tener que ver con un tema de un análisis retrospectivo y actual del modelo, por llamarlo de alguna manera, en realidad es un régimen, de políticas económicas que los modelos extranjerizantes que impulsaron los gobiernos, y hago una forma en el análisis histórico para no irme muy atrás y para que las generaciones aquí presentes, más jóvenes, medio jóvenes, medianos, tengan una referencia. Arranco en el análisis con cuál fue la base y el objeto del golpe de Estado del 76 y el modelo económico que implantó a sangre y fuego. Vamos a ver una línea conductora, un hilo conductor, que ese modelo, en otras circunstancias políticas, en otras circunstancias del contexto mundial y del contexto de la región y Latinoamérica, tienen un hilo conductor con la política económica de los 90, de la famosa llamada segunda década infame de los 90, y así tratar precisamente de comprender en ese hilo histórico cómo es que desembocamos ahora con este modelo de políticas económicas que se aplican, que no nacieron de ningún repollo, sino que hay una continuidad en el tiempo entre lo que fue el modelo desde el 76 al 83, en lo que fue el modelo de la década del 90 y lo que hoy vemos en la actualidad. Está claro que el 76 arranca con un golpe de Estado que hasta por allá, fines de los 80, y diría parte de los 90, siempre se habló de golpe militar. Recién después que algunos pensadores, autores y quienes hemos vivido esa época, dijimos, pero militar como mascarón de proa, pero ¿quiénes estaban detrás de él? Y entonces empezó a hablar recién, con más propiedad, de golpe cívico-militar. Pero entre el 83 que terminó el proceso militar y hasta, le diría, mediados para fines de los 90, siempre se habló de golpe militar. ¿Por qué? Porque es una forma de esconder lo que detrás del mascarón de proa, de las botas y las metralletas estaban. Este proceso en lo económico, entre el 76, Videla, y el 83, el ocaso de la dictadura militar, tiene dos referentes cuyos apellidos lo simbolizan. Arranca con José Alfredo Martínez Gross, nieto del fundador de la Sociedad Rural Argentina a fines del siglo XIX, y termina con el modelo de Domingo Felipe Cavallo, un provinciano de ustedes, de San Francisco, a quien conocen suficientemente bien, porque, digo, termina en lo conceptual, porque es en el año 81-82, cuando él se hace cargo, ya no era Videla, creo que era el gobierno de Piora, después fue Galtieri, de
Banco Central de la República Argentina y termina con el proceso de estatización de la deuda externa de las empresas privadas que habían tomado deuda durante el proceso militar en el extranjero y en dólares. Cualquier caso que a ustedes se les ocurra, la FOR. En realidad la FOR no tomaba préstamos, en realidad la FOR argentina en el exterior, en dólares. La matriz, con asiento en Chicago, tomaba el préstamo en dólares, se la transfería a su sucursal argentina, ¿no es cierto? Con eso se financiaban, pero con eso mismo el producido del capital, una vez anualmente, volvía a Estados Unidos como rentabilidad y mientras tanto, por Argentina quedaba endeudada en dólares. Como por Argentina fueron la General Motors, muchas otras empresas, todas conocidas, hasta que el inefable Domingo Felipe Cavallo decidió que esa iba a ser deuda, no de la Ford, no de la General Motors, sino de los argentinos, estatizando esa deuda de los privados que estaban tomados en el extranjero como parte de la deuda externa de la que se tenía que hacer cargo el Estado argentino. Para poder implantar un modelo de esta naturaleza, obviamente los tipos sabían a dónde tenían que enfocar el arranque con Martínez de Oca. El arranque, como venía de un golpe militar contra un gobierno peronista, gobierno popular, tenía que atacar inmovilizando a los sectores dinámicos que sostuvieron históricamente los gobiernos peronistas. Intervención de los partidos políticos, intervención de los sindicatos, obviamente de la CGT, e intervención de algo que para ellos siempre fue muy tentador como modo de financiamiento, que era la intervención de las obras sociales de los sindicatos. Olvídate de paritarias, olvídate de todo lo que eso implicaba. Estaban directamente interveniendo. E intervención de la actividad política a partir de la intervención de los partidos políticos. Una vez plantada esta situación, ¿qué hacen? Derogan toda la legislación última aprobada entre el periodo que va del gobierno peronista 73-76. Ahí hay unas leyes muy importantes, que si bien muchas de ellas no fueron directamente derogadas, muchas sí, fueron suspendidas en sus efectos, que al final es lo mismo. Muchas de esas leyes, pocos recuerdan, que fueron aprobados después de la muerte del general Perón. O sea, segundo semestre del 74 y durante todo el año 75, durante el gobierno de Isabel Perón. Entre ellas, una que todavía sigue siendo la ley madre de la actividad sindical, que es la ley de contratos de trabajo. La ley de contratos de trabajo, que hoy tenemos vigente, con modificaciones, adaptaciones a lo largo del tiempo, es la que se aprobó en esa época. Se había aprobado una ley de nacionalización de los depósitos bancarios, una ley de nacionalización de las bocas de expendio de combustibles, la ley de contrato de trabajo y otras leyes, digo menores, no tan profundas, ¿no es cierto? Y la ley de inversiones extranjeras, que regulaban precisamente, ¿no es cierto?, la actividad en ese momento de las grandes empresas transnacionales con sede en la Argentina en áreas directamente estratégicas, como por ejemplo la parte energética, los combustibles, con la ley de hidrocarburos. Fíjense que, un ejemplo, la ley de nacionalización del expendio de combustibles, ¿qué significaba? ¿Qué decía? ¿O de qué se trataba? Las petroleras extranjeras, la British Petroleum, la ESO, Standard Oil, ¿no es cierto?, la Shell, podían tener sus refinerías, pero no podían tener estaciones de servicio, ni Shell, ni eso, ni nada. Todo se comercializaba a través de quién?
de yacimientos petrolíferos fiscales, IPF. Con lo cual, el grado de rentabilidad mayor en la cadena de producción, desde el petróleo, la refinería, a la venta al público de la nafta o del gasoil, quedaba en manos de IPF, que era nuestra empresa insignia en el tema hidrocarburos. Toda esa legislación la borraron del mapa y comienzan a partir de ahí a aplicar un modelo basado en dos o tres cuestiones. Primero empieza la desregulación de los mercados comerciales. ¿Y qué significa esto? La apertura de las importaciones en forma indiscriminada. Comienzan con la apertura de las importaciones. Con respecto a las empresas del Estado, a diferencia de lo que vamos a ver después, en la década de los 90, no hacen una política agresiva de privatización. En esa época, al núcleo gobernante cívico-militar les interesaban esas empresas del Estado, por lo menos las más importantes. No fueron privatizadas, fueron ocupados sus directorios por personal designado por ellos, que generalmente siempre había militares retirados y obviamente civiles que participaban de esas políticas. Pero la diferencia es que no privatizaron, ocuparon los directorios de esas empresas. No se privatizó IPF, no se privatizó Ferrocarriles Argentinos, no se privatizó la empresa más importante de energía en ese momento, era Ceiba, que era Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, tomando como una cosa muy grande, sino que la ocuparon. Obviamente, no hace falta privatizarla, si vos la ocupás es para que cumpla, digamos, el plan económico que vos tenés destinado a todo esto. Junto con eso comienza una operación del plan de Martínez de Oz, que es la regulación del mercado cambiario. Hablemos concretamente del dólar. ¿Por qué? Porque ellos ya también preveían, desde ese momento, una economía que gradualmente se fuera dolarizando. Ahí sale, ahí nace, la famosa tablita de Martínez de Oz, que es una tabla de devaluaciones, mini devaluaciones consecutivas y siguientes por 2 o 3 años. De manera que los tipos que especulaban ya sabían cuánto iba a estar el dólar a 2 meses, a 6 meses, a 1 año o a 1 año y medio. Tendían, obviamente, a un incipiente proceso de dolarización de nuestra economía, pero hecho de esta manera en forma gradual. Y sacan 2 o 3 leyes centrales. Una de ellas es la Ley de Entidades Financieras, otra es la Ley de Hidrocarburos. De toda esta me detengo 2 minutos en la Ley de Entidades Financieras. Año 76-77, Martínez de Oz. Ustedes saben que esa Ley de Entidades Financieras todavía está vigente. Todavía está vigente. Pasó los 6 años de Alfonsín, pasaron los 12 años de nuestro gobierno y esa ley no se tocó. Se adecuó, se reescribieron algunas partes, pero puras adecuaciones y maquillajes que tenían que ver con el contexto internacional de cómo necesitaban que fueran nuestras entidades financieras, los bancos, a todo eso. Pero no, en ningún momento esa ley se tocó. Esa ley está vigente. Perdón, ¿puedo hacer una? Sí. Fue presentado un proyecto por Carlos Keller, presidente de la cooperativa Banco Credicop. Se juntó 1 millón de firmas, pero eso no alcanzó para que fuera tratado, y entonces al no ser tratado en las comisiones pierde estado parlamentario. Tal cual. Pero está vigente.
¿Cuáles eran los objetivos que ellos se plantearon? Y lo decían, claro, era el gobierno militar, no tenían que cuidar las formas políticas, ellos eran el poder por imposición de hecho, de facto, no tenían que andar con remilgo de tratar de maquillar con verso político lo que querían hacer. Ellos lo decían claramente. Bajar el costo laboral, tanto del sector privado como del sector público, la reprimarización de la economía argentina, dándole, obviamente, a Martínez de Oz, privilegio al sector agropecuario y agroexportador, a la industria derivada de la actividad extractiva, gas, petróleo, minería, y gradualmente, como sabían que esto iba a provocar crisis en el sector manufacturero industrial argentino, ir dando variantes de salida a través de impulsar, promover actividades terciarias de carácter de los servicios, comunicaciones, transporte, comercio. Pero mientras tanto, ¿qué es lo que estaba pasando? Que también la apertura de la economía, la apertura indiscriminada de las importaciones, etcétera, etcétera, sumarle que no había paritaria, no había reactualización de los salarios de ninguna manera, se iba cada vez achicando más que cosa lo de siempre, el mercado interno de consumo. Por lo tanto, entre la competencia externa, sin arancel para importar, y el achicamiento del mercado común, del mercado interno, ¿quiénes eran las primeras que sufrían? Las pequeñas y medianas empresas, fundamentalmente industriales. Estoy hablando del año 79-80, cuando eso se empieza a ver. No estoy hablando de hoy. Esto mismo que escuchan hoy, estoy hablando de hace 40 años. El resultado final del proceso, cuando se va Martínez de Oz, porque cambia la videla primero, es que no a la economía. Nosotros nos encontramos en un año clave, en el año 82, con Malvinas, y durante Malvinas, ¿a quién tenemos? A Cavallo, presidente del Banco Central de la República Argentina, ministro de Economía Roberto Alemán y su hermano Juan Alemán, secretario de Hacienda. Nosotros nos largamos, ellos, el sector militar por una decisión, a confrontar bélicamente contra el imperio anglosajón en Malvinas. Claro, visto desde el punto de vista de la situación de la estrategia militar, una cosa es Malvinas visto ahí, y otra cosa es visto Malvinas desde quienes estaban en ese momento siendo parte del gabinete de gobierno de Galtieri. Ustedes sabían que Roberto Alemán y su hermano, obviamente, tenían doble nacionalidad, argentino-suiza. Si vos te pones a pensar del lado de los ingleses, el ministro de Economía del gobierno que quiere recuperar nuestras islas, dirían los ingleses, es un socio nuestro en la banca internacional con doble nacionalidad en Suiza, esto era un chiste. ¿De qué manera vos vas a afrontar una situación bélica con el imperio anglosajón cuando tu ministro de Economía tiene, con esa doble nacionalidad, acceso a todo eso? Estas eran las contradicciones que se presentaban aún dentro del propio proceso de la dictadura. Una de las cosas importantes que se liquida cuando comienza a perder peso la política económica ideada por Martínez de Oz y comienza a tomar mayor volumen los sectores ligados a las finanzas, es que una de las cosas que liquidan, pero totalmente liquidan, es el sistema cooperativo argentino. Pero no todo, pese a que lo debilitan, sino fundamentalmente, a lo mejor los más jóvenes no sé si lo conocen,
Había en Argentina un sistema de crédito cooperativa, que eran las cajas de crédito cooperativa, de la cual después algunos pudieron sobrevivir transformándose en bancos, porque la alternativa que te daban o cerrás el boliche o te retransformás en banco. Una de ellas fue Keller. El Banco Crédito nació de una caja de crédito, que era la caja de crédito, crédito popular, crédito con acceso popular, donde la gente podía tener acceso al crédito de distinto tamaño, lo que pudiera, pero al no estar dentro del sistema financiero bancario, no tenía todos los prerequisitos ni las obligaciones que te obligaban. Y con eso se desarrollaron en épocas anteriores al proceso, no siempre te explicaba, muchos planes de vivienda. Por ejemplo, planes de vivienda que podían ser tomados individualmente el crédito, si tenías el terreno y construir, o los planes de vivienda colectivos, que era la operatoria del 17 de octubre del Banco Hipotecario, cuando el Banco Hipotecario era el Banco de la Nación, Banco Argentino, del Estado argentino. Formar la entidad intermedia que adquiere los terrenos y esa entidad intermedia le solicita al Banco Hipotecario el crédito, el Banco Hipotecario te daba el crédito y comenzaba la construcción. Esa era una operatoria. A nivel de las cajas de crédito cooperativas, el crédito, mucho dirigido fundamentalmente al consumo, era un crédito de acceso absolutamente popular. Y estaban en todo el país. En todo el país. Una de las últimas que liquidaron, yo ya vivía en San Luis, era la caja de crédito de Villa Mercedes, que fue muy famosa, no pudo subsistir como caja de crédito, la cerraron, pero todo el mundo recuerda, los que tienen esos años, todos los beneficios que tuvieron en la existencia de esa caja de crédito de los sectores populares, en este caso de una ciudad chica que en ese momento era de 40, 50 mil habitantes, que es Villa Mercedes. Bueno, eso lo liquidaron de cuarto. Vuelvo a repetir, los que pudieron subsistir se tuvieron que transformar en bancos, y con la ley de entidades financieras que había proyectado, cumplir las obligaciones, o sea, perder la naturaleza de cada caja de crédito popular para transformarnos en otro banco común y corriente, con todas las exigencias respecto del Banco Central y con todas las exigencias respecto de los tomadores de crédito. Y bueno, como habíamos pasado de un proceso que termina prácticamente con la inteligencia de Cavallo, terminando el gobierno militar, obviamente la caída del consumo, la caída de la actividad económica, el aumento creciente del dólar, porque la tablita se mantuvo mientras tuvo Martínez de Oz, entonces había previsibilidad del incremento del valor del dólar. Después, cuando todo se fue al diablo, me acuerdo que vino un ministro de Economía, Lorenzo Sigó, que dijo que el que apuesta al dólar pierde, y la verdad que lo que perdieron fueron ellos. Se le desmadró lo mismo que hoy les está pasando, se le desmadró. ¿Cómo financiaban el desmadre? Lo mismo que ahora, tomando crédito al exterior. Tomando crédito. ¿Cómo termina la historia? Hasta el golpe de Estado, hasta el 24 de marzo del 76, los números más o menos acercan que Argentina tenía una deuda externa de 6.700 millones de dólares. Los muchachos la multiplicaron por 7 casi. Terminamos con 43.000 millones de dólares en los 8 años que duró el proceso militar. Cualquier semejanza con la realidad actual no es posible. ¿Qué es lo otro que hacen con esto que ellos mismos provocan? El condicionamiento a la salida electoral a partir de diciembre del 83. Yo ahí me recuerdo 2 o 3 confrontaciones que aún dentro de un gobierno hackeado, por ser el primero que tenía que echar para atrás otras cosas que tenían que ver con el pasado profundo, las heridas y las legislaciones de carácter social, el de Alfonsín, con quienes son sus 2 principales oponentes que lo condicionan producto de estas medidas que habían venido del gobierno militar. La sociedad rural
He recordado el discurso, cada tanto lo pasan cuando él confronta, va a la rural y confronta con los dueños del campo, como dicen, y los que en ese momento se llamaban los capitanes del industria. Todavía en ese momento, la economía argentina, pese a todo, estaba más basada en la actividad productiva de las grandes capitales de inversión industriales, la mayoría no argentinos, pero que por lo menos producían, y no tanto volcados como en la actualidad al sistema de especulación financiera. Todo eso fue un tránsito que se dio ¿cuándo? Se dio a partir de mediados de la década de los 80. Una anécdota personal chiquita. Siendo yo director de presupuesto de la provincia de San Luis y secretario de Hacienda después, lo conocí al primer ministro de Economía que tuvo Alfonsín, un hombre mayor ya en ese momento, Grinspoon, y vos la verdad que hablabas con él y tenías un diálogo con un tipo que más allá de que era radical, podía entender estas cosas porque era formado en la vieja escuela, no en la escuela de la bicicleta financiera y el manejo financiero. Termina con la banda de Jesús Rodríguez, que después fue con De la Rúa Machinena, etc. Se desnaturaliza también dentro del radicalismo el objeto real de la economía vista desde los intereses nacionales. Cuando llegamos a la década de los 90, hay un punto que nunca hay que olvidar, porque marca una modalidad distinta, y es que se llegó a explicar este modelo, pero producto del voto popular. Mal que nos pese, fue producto también del voto popular, como ahora en el 2015. Salvo que en ese momento el caballo de Troya lo teníamos en campo nuevo. Y lo que empezó como revolución productiva y salariazo, terminó, como todos sabemos, que terminó. Ahí también hay dos extremos de cómo va variando la modalidad del plan económico de los 90. Los representantes de la economía. No se Carlitos empezó en una alianza con Bungibor. Los primeros ministros de Economía, Raffanelli, hubo otro que falleció al poco tiempo, el primero, no recuerdo el apellido, provenían de Bungibor. Bungibor, que era una multinacional, pero era una multinacional que en ese momento todavía, que asentaba su poder económico sobre la producción. Todos sabemos cuáles eran las empresas de Bungibor, y todas eran empresas productivas, desde alimentos, ratas, etcétera, etcétera. Empezamos con un perfil productivo, pero concentrado en las grandes empresas, y terminamos con los representantes otra vez, el inefable Domingo Cavallo, como ministro de Economía de Menem, e incluso heredado después por el gobierno de Delano. ¿Qué pasa durante este periodo? A diferencia del modelo que implantó la dictadura militar, pero sí como continuadora de un mismo pensamiento y de una misma esencia en las políticas fundamentales. Ahora sí vino la ola privatizadora. Porque ellos se asentaron sobre dos leyes fundamentales. Acá hubo dos tipos que fueron los números del pensamiento de hacia dónde querían llevar a la Argentina. Obviamente uno es Cavallo, ministro de Economía, y el otro es un mendocino, Roberto Dromi, autor de la famosa llamada ley de reforma del Estado. Acá hubo dos leyes en la década de los 90 donde se asentó el modelo. La ley de convertibilidad y la ley de reforma del Estado. La ley de reforma del Estado implicó todo el proceso privatizador. Hay una famosa frase que se equivocó y chispoteó Dromi cuando dijo no va a permanecer en el Estado lo que el Estado no tiene que tener o algo así, o no. Bueno, en realidad lo que quiso decir, nos vamos a desprender de todo lo que para nosotros el Estado con el tema de la ineficiencia.
el famoso decálogo menemista. Esa ley es clave. Obviamente, una limpieza de trabajadores del sector público, que no solamente fue en el Estado Nacional, sino en los estados provinciales también, y muchos en las grandes municipalidades. Y fundamentalmente, con la ley esta de reforma del Estado, que hoy volvemos a sentir en carne propia. El Estado ausente. No es que se desprenden solamente de lo material que implica una empresa del Estado. Privatizaron todo lo que ustedes conocen, Entel, etcétera, etcétera. Sino la presencia del Estado en la conciencia de los argentinos. Entra a estar ausente. Porque todo lo que se fue desprendiendo fueron los servicios fundamentales que se fueron deteriorando. Ni hablemos del tema educativo o del tema de la salud pública. ¿Qué nace al calor de la ley de convertibilidad y de esta ley de reforma del Estado? El reflejo en lo laboral de la situación del trabajador argentino. Mucho más crudo desde este punto de vista que lo que pasó en el plano económico de la dictadura militar. ¿Qué era la ilusión del 1 a 1? Que duró desde el año 91, que fue sancionada, hasta que hace crisis a partir del segundo mandato en el 95 de Carlos Menem, allá por el 97-98. La ilusión era que vos tenías un peso y valía un dólar. Pero para el que producía, estaba produciendo con costos dólares. Y la incapacidad de competir en el mercado externo, cuando a vos tus costos están dolarizados, pero en el mercado interno era el peso. Era imposible sostener la que ellos llamaban la competitividad externa. ¿No es cierto? No había forma que se pudiera sostener fundamentalmente el universo dador del 75% del empleo de la Argentina, que es la pequeña y mediana empresa. Fundamentalmente industrial. Fíjense, poco se acuerdan. Cuando Carlos Menem fue reelecto en el año 95, ¿saben cuánto era la desocupación abierta, que se la llamaba en ese momento abierta porque era absoluta? No había chamba, no había nada. Menem fue reelecto en el año 95 y la desocupación era del 18,5%. La que ellos llamaban desocupación abierta. Y sin embargo fue reelecto. ¿Por qué? Porque se sostenían las mismas capas sociales que a valor dólar, un peso, un dólar, eran los famosos DM2 que se iban a Miami y tenían capacidad de transformar su peso al mismo valor, 1 a 1 con el dólar, de comprar afuera lo que quisieran. De comprar afuera lo que quisieran. Obviamente, si la paridad estaba 1 a 1 por la ley de convertibilidad, el acceso a comprar dólares, o sea, cambiar el peso por dólar, era de todos los días. Lo que provocó en la actividad económica argentina la ley de convertibilidad, sumada a la reforma del Estado, de la privatización de todos los resortes productivos de nuestras empresas, productivos y de servicios de nuestras empresas del Estado Nacional fundamentalmente, fue marcando el comienzo de la crisis. La crisis comienza ya a notarse fuerte, más allá de que, les vuelvo a repetir, fue reelecto pese a que había el 18,5% de desocupación, en el año 98. El segundo semestre del año 98 marca la tendencia declinante de todo este modelo. Este modelo, así como está, es derrotado, dual,
en el 99 por De la Rúa, pero el mismo modelo, tal cual, sin un pelo de reforma, lo toma De la Rúa con los mismos personajes que habían actuado en la elaboración de este modelo. O sea, lo de la Rúa fue absolutamente la continuidad final hasta que estallara, que deja la década de los 90 y estalla en el 2001. Que todo eso ya sí, la mayoría más o menos recuerda cómo fue. Obviamente también, producto de que era insostenible conjugar un déficit fiscal interno, producto de la caída de la actividad económica, de la ¿cómo se vuelven a financiar? Con préstamos. Sí, volvimos a caer al Fondo Monetario y después ustedes recuerdan ya con De la Rúa los procesos ya delincuenciales del megacanje. ¿Con quién? Con el último, antes que lo cambiara, presidente del Banco Central actual, que era Sturzenegger en este momento. Todo eso ya es más conocido y termina como sabemos todos que termina. ¿Cuál es la diferencia con la actualidad? Con lo que empezó en el 2015. Primero, que también volvieron por el voto popular. La diferencia es que esta vuelta no tuvieron que meter ningún caballo de Troya en el campo popular, porque directamente se presentaron a cara descubierta. Estos somos, ¿quiénes somos? Y por 2,5 puntos se llevaron la presidencia de la nación. ¿Cuál es la otra diferencia? Tanto con la dictadura militar como en la década del 90. A la dictadura cívico-militar esto le llevó 8 años. La década del 90, si quieren empezar con el 91, desde la aprobación de esas dos leyes fundamentales, hasta la explosión en diciembre del 2001, 12 años. La diferencia es que estos muchachos en 2 años y medio han apretado el acelerador y lo producido y en los 12 años de la década, estos tipos lo han hecho en 2 años y medio. Con acelerador a fondo, ¿por qué? Porque sabían que no podían darnos ningún tipo de respiro de ningún gradualismo. Cuando hablan de gradualismo, es el verso, es parte del relato, es el verso más grande. Si los efectos que vos ves que en 2 años y medio han producido 3 años de gobierno son los mismos que produjeron otros en 8 o 10 o 12 años, es lo mismo. Es lo mismo en otro contexto internacional distinto, en otro contexto regional distinto, en otro contexto externo. Por eso yo digo que si bien los 3 modelos están concatenados por el mismo pensamiento, el mismo hilo conductor, ellos lo que fueron adecuados, lo que fue el modelo de la dictadura, el modelo de los 90 y lo actual, lo hicieron en base al contexto o a las condiciones externas y no a la situación interna de la Argentina. Ellos van adecuando el ritmo del vals según la partitura que les tocan de afuera. El mundo no es el mismo del 76-83, no es tampoco el de la década de los 90, hay otros actores con otras políticas que están caminando, pero estos muchachos lo que no se dieron cuenta es que ellos siguen con la misma partitura, pero empezó a sonar otra música en el mundo. Hay que estudiar, hay que analizar, hay que ver qué es el amigo Donald Trump respecto de los demócratas norteamericanos y cómo es la situación del liderazgo de Putin y de la situación objetiva de la República Popular de China. No es la misma de los 70, no es la misma de los 90, es otra cosa. Quizás los que tienen más una continuidad sean los chinos. Pero los chinos, como decía el general Perón, los países no tienen amigos o enemigos permanentes. Los países tienen intereses permanentes. Esto explica muchas de estas cosas.
Bueno, para ir cerrando, yo de todo esto anoto estas conclusiones para que tengamos justamente integrado todo el proceso que he detallado en 3 etapas. Dice, los 3 periodos analizados se basan en concentración de la actividad económica cada vez más en menos manos. Esto ya se dio en la década del 90. Perdón, me faltaba una parte de la década del 90, que también nos hizo reflejar. Cuando empieza el fenómeno laboral de las tercerizaciones, de los subempleos, ¿no es cierto? Y fundamentalmente de lo que ellos llamaban la reconversión laboral o la flexibilización laboral. Eso sí, como tal, no lo vimos durante el periodo de la dictadura, pero se empieza a ver cuando se empieza a caer la extremista del 95 en adelante. Y es la aparición de toda aquella forma de trabajo informal, por decirlo de alguna manera, lo llaman informal porque no está formalizado dentro del esquema económico de ellos, pero es una forma de trabajo, para ellos informal. También se puede decir que es informal porque no tiene lo principal, que es el aporte jubilatorio, aportes previsionales, aportes a las obras sociales, el cuentapropismo a la que pudieras, y fundamentalmente la flexibilización de las condiciones laborales, negociadas en algunos casos con los propios sindicatos en la década del 90, para ir bajando derechos y hacerse a la que se pudiera, porque siempre el fantasma de la desocupación te implica el chantaje sobre el que está ocupado y baja sus pretensiones con tal de no pasar al otro plano. Otra de las conclusiones de estas 3 etapas, incluso la actual, la desnacionalización y extranjerización de los resortes estratégicos de decisión política. Esto no es política económica, esto es política. El efecto se da en el campo de lo económico, podemos decir, pero esto es decisión política. Dejamos de tener soberanía de decisión sobre nuestras propias opciones posibles en el campo fundamentalmente de los resortes estratégicos. Recursos naturales, renovables o no renovables, etcétera, hidrocarburos. Todo aquello que sabemos que ya empezamos a perder cualquier tipo de control de a dónde va a parar. Otra que está absolutamente a la vista. Vuelve a haber una transferencia brutal, pero brutal, de recursos, de la actividad, de la llamada economía real, que es la que produce o bienes o servicios, al sistema de la economía especulativa financiera, obviamente, bajo los cánones del gran capitalismo financiero internacional. Es brutal esta transferencia, ya se había dado en los 90, pero como estos aceleraron en 2 años y medio el proceso, está claro que vamos nuevamente hacia eso. Si no, veamos la situación hoy de la pequeña y mediana empresa a 2 años y medio de gobierno de corrupción. Obviamente, la única variable de ajuste de este modelo es siempre el mismo, que es primero el trabajo y después el salario. La variable de ajuste es el salario, sí, del que todavía está ocupado. Pero si aún en el gobierno nuestro, durante los 12 años, esto dicho por Dayana, esto dicho por el propio ministro de Trabajo de los 12 años, por Carlos Tomada, no se pudo perforar el piso del 32%, es porque el tema es un tema serio de carácter estructural en la Argentina, y esto va a ser parte de la imaginación de todos ustedes, de todos nosotros, cómo es la cosa para adelante. Porque si por más que vos te lo hubieras propuesto, o no tuviste las herramientas, o no tuviste la inteligencia, o no te animaste a hacer cosas que tenías que haber hecho, pero vos mismo admitís que no pudiste perforar el 32-33% del trabajo informal en Argentina, está claro
que la cuestión es grave a futuro, aún con otro gobierno que pueda venir, hablemos de tinte nacional o popular, de que ese tema, si no se resuelve de alguna manera, y ese tema sí toca a esto, a ustedes, al tema de la economía popular. Economía social, economía popular. ¿Por qué? Porque hay que entender una vez por todas que a partir de la crisis del 2001 surgió un nuevo actor como trabajador en la Argentina, que son los trabajadores de la economía social, de la economía popular, las relaciones laborales, y hay dirigentes gremiales, entre ellos Smith, que admiten que tienen que ser parte del conglomerado, por más que no sean trabajadores formalmente organizados, pero son una realidad, ¿no es cierto? Hasta la admisión del salario universal, el acceso a alguna forma de obra social. Un poco nosotros lo emparchamos en nuestro gobierno con el monotributo social. Sos independiente, tenés un monotributo barato que te lo asigna tu capacidad de contribuir para tener esto o aquello. Es un paso, pero falta mucho. Lo último, que quiero resaltar, esto que estamos viendo hoy es llevado al extremo lo que se ve en el último etapa, el último año, 2 años del gobierno militar, lo que se ve en los últimos 4 años de la década infame 2, y que ahora está potenciado a la N, que es que la única economía que parece existir en la Argentina es la economía financiera. Parecería ser que lo único que existe es la caja boba, la radio, lo que quieras. ¿Qué escuchás de economía? Bonex, Letes, de BAC. Esa es la mentira. Esa es la perversidad más grande. La economía entendida como una ciencia de carácter social. No existe la economía como economía en abstracto. La economía es política. Son la política la que hace y desarrolla los planes económicos. Provoca una concentración financiera de recursos que le está quitando al sector productivo. Y cuando hablo ya del sector productivo, ya hablo del sector productivo no solo industrial, que se me ha hackeado, sino también del sector productivo, por ejemplo, agropecuario. Vayan a preguntarle a los que en el 2008 cortaban rutas, tenedores de 100, 150, hasta 200 hectáreas. Acá, en la provincia de Córdoba, no hablo quizás de la zona núcleo de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe. ¿Cómo les va? Así tengan arrendados a las cerealeras o a los pools de siembra sus 150 o 200 hectáreas. Que le muestren los números. Con el incremento en costos ya dólar del combustible, el incremento del costo dólar de los agroquímicos, sean herbicidas o sean nutrientes.